Los estudiantes, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Arrancamos con unas preguntas previas de la asignatura enfocados obviamente a la parte que vimos la clase anterior sobre el ejemplo práctico de la metodología RUB. Entonces vamos a arrancar con preguntas enfocadas a la clase, ¿no? Direccionado a todo lo que vimos en la clase anterior. Vamos con Marixa. Está por ahí, se encuentra Marixa. No. Vamos con Alexander. Disculpe una pregunta. ¿Mande? La pregunta que no hayamos entendido sobre la clase, dice, ¿verdad? No, a ver, les voy a realizar primero preguntas enfocadas a la clase anterior y de ahí les doy paso vuelta para preguntas de la clase anterior, ¿no? Primero les voy a hacer unas preguntas y luego ustedes, ¿no? Vamos enfocado a la clase que vimos de la metodología RUD, ¿no? ¿Qué se debe de considerar en la parte del entorno de la fase de desarrollo e implementación de la metodología RUD, perdón? Alexander. ¿Me escucho? Mauricio Sailema. Mauricio. Sí, díganme. Ya. ¿Qué debemos considerar en la fase de transición de la metodología RUD? ¿Me puede hacer el favor de repetirse porque la señal está recortada? Ya, no hay problema. Pues mi internet no lo escucho bien. Ya, Mauricio. ¿Qué pasos o de qué se compone la fase de transición de la metodología RUD? ¿Metodología RUB, dijo? ¿Qué se considera en la fase RUD? En la fase de transición, perdón, dicho, de la metodología RUD. Los pasos a seguir son los de la metodología RUB, son la arquitectura que se debe realizar, o sea, el sistema completo y su alcance, a la cual debe llegar a conocer muy bien todos los pasos y o sea, en fin, el paso a paso, por ejemplo, su alcance, a dónde vamos a llegar, a qué fin vamos a llegar con la metodología RUB y todo eso. ¿De qué se compone? La fase de transición se compone del flujo de trabajo, en el cual está compuesto por lo que es la implementación, que son los manuales, y la fase de pruebas, ¿no? Vamos con Victoria Vera. También, dije, disculpe también para también es para aumentar su productividad en el proceso del desarrollo, ¿verdad? Dije. En forma general, la metodología sí me ayuda para hacer eso. Sí está en lo correcto, pero hay que considerar que la pregunta era enfocada a qué se componía, de qué se componía la fase de transición de esta metodología. En forma general, la metodología me ayuda mucho a documentar, a mejorar mi factibilidad, mi economía, mi productividad, todo eso me va a facilitar, pero hay que considerar una parte de que
cada metodología tiene sus fases, sus pasos que seguir. No me puedo saltar una fase para irme a otra, sino yo tengo que seguir un flujo de procesos para poderlo realizar. Eso hay que considerarlo bastante, que a nivel general ustedes deben de conocer e identificar de qué se compone cada una de las fases y cómo están ordenadas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la fase de inicio, no me puedo saltar directamente a la fase de transición. ¿Por qué? Porque tengo que pasar primero por el desarrollo para poder realizar las pruebas necesarias. Entonces, eso hay que considerarlo, ir identificando cada una de las fases. Vamos con Victoria Vera. Por ahí. Sí, profe, buenas noches. Ya, vamos. En relación a lo que vimos la clase anterior, ¿cuál vendría a ser el mayor beneficio que me permita hacer Microsoft Project? El de realizar esos diagramas que a veces nos tocan en los problemas que tenemos que resolver. Nos facilita la realización de diagramas. En parte sí, pero hay que tomar en cuenta que Microsoft Project está enfocado a facilitarnos la elaboración, ¿sí?, de la planificación y seguimiento de mi proyecto, ¿no? De las actividades de mis proyectos. ¿Por qué? Porque yo le digo, ¿sabe qué? Y mi actividad va a estar planificada de tal a tal fecha, con tantos recursos, con tales personas y así continuando con los diferentes procesos. Eso hay que considerarlo mucho, ¿no? Que no es de forma general en sí los diagramas, es un beneficio o un apoyo que me genera o me realiza se podría decir, el Microsoft Project con los informes, estadísticas. Pero en sí, ¿en qué está enfocado o en qué está relacionado? Microsoft Project está en sí a la planificación, ¿no? En dar un seguimiento a mi planificación, ver si se ha cumplido, ver qué necesito, qué requiero, cuánto me costaría y mucho más, ¿no? Ese es el mayor beneficio que tiene lo que es Microsoft Project. Ya, vamos en esta parte, voy a darles paso, en cambio, por favor, chicos, a realizar, ¿sí?, la fase de preguntas de la clase anterior. Vamos con lo que es Stephanie. Stephanie, ¿está por ahí? Sí, ingeniera, le escucho. Ya. Vamos con la clase anterior. Hemos revisado las fases de, desarrollo y de transición. ¿En cuál de ellas usted considera que es la primordial que se debe de aprender o entender correctamente? ¿Y cuál vendría a ser la duda que se adquirió de estas dos fases? ¿Cuál me dijo Inge? De la clase anterior, la fase de desarrollo y la de transición. O la fase de construcción y transición. No está. Christopher Vaca. Sí, Inge, dígame. Vamos enfocado igual a la metodología Ruth, la fase de construcción, ¿cuál es el punto esencial o el paso esencial que se debe de cumplir y cuál vendría a ser la duda esencial que se contemple en esta fase? ¿No están revisando, chicos, la clase?
vamos a en forma general, ¿no? A explicarles, ¿ya? A ver, la metodología RUT inicia o tiene, se podría decir, 3 fases esenciales. La fase inicio, la fase de construcción o desarrollo o la fase de transición, ¿no? Son las 3 fases iniciales. En la fase inicio nosotros arrancamos con los requerimientos, que es lo esencial que yo necesito para poder desarrollar mi sistema. Dentro de esta misma fase tengo lo que es el modelado de negocio, en el cual se basa en los casos de uso y la organización del sistema. Dentro de eso también hay el flujo de soporte en el cual se hacen los alcances, objetivos, suposiciones, entregables y la estimación del proyecto. Luego tenemos la fase de elaboración. En esta fase viene lo que es diseño, arquitectura y el plan de pruebas. Luego del plan de pruebas, arrancamos con la fase de construcción. En esta fase de construcción, lo que yo les decía, tenemos 2 puntos esenciales, que es la implementación, las pruebas con el entorno. Dentro de la implementación, yo tengo que decir qué manual voy a hacer, cómo lo voy a hacer este manual y tiene que estar en sí cómo funciona mi sistema. Dentro de las pruebas, yo tengo que decir qué hago, cómo lo realizo, qué lo realizo, cómo lo realicé y si fue exitoso o no exitoso esta prueba. Dentro del entorno de trabajo, sí es entorno nada más, pero es cómo yo voy a desarrollar, en qué lenguaje, en qué programación, en qué herramientas, en qué ideas voy a manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a desarrollar en Java, con framework, con motor de base de datos, con editor de texto. O sea, eso es mi entorno de trabajo. Y en la fase de transición, ¿sí? Aquí, en forma general, digo, ¿cómo lo voy a implementar, no? ¿En dónde lo voy a implementar? Lo voy a implementar en el servidor tal, con tales características. Voy a necesitar para la implementación tener instalado NetBeans, tener instalado un motor de base de datos. Y en las pruebas viene en relación a la implementación, ¿no? Cuando ya lo implementé, cuando ya lo estoy poniendo en marcha a mi software o mi proyecto en sí, entonces vengo a decir qué pruebas lo hice, ¿no? O sea, tiene que estar conectada a la base de datos porque si no, no va a funcionar. Tiene que estar subido tiene que tener una IP pública para que el servidor se pueda ver en cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es lo que sí, en forma general, nosotros tenemos que ir conociendo. Sí les pido, chicos, que revisen mucho la clase que revisamos y si tienen dudas, se lo digan, ¿no? Si lo tenemos que repetir o lo tenemos que considerar, lo vuelvan a decir, considerando que esto ya es la puesta en marcha y sobre todo, ¿sí? Es que en esta parte ustedes hacen, alineado a este mismo proceso, su tarea y la tarea está enfocada a cada uno de los pasos. Que cada uno de los pasos está redactado, ustedes lo tienen que ir realizando. Y si lo hacen mal, obviamente va a tener puntos bajos, ¿no? O menoración de puntos. Entonces, vamos a arrancar especificando también lo que es project. En forma general, les decía que me ayuda a planificar, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Cuánta duración tengo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo finalizo? ¿Cuál tiene relación con eso, con esa actividad? ¿Qué recursos, ¿no? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué fecha límite tengo que considerar? ¿Qué notas puedo agregar? Y muchas otras cosas más. Adicional, obviamente, me va a permitir realizar diferentes vistas, lo que es project. Pero hay que identificar que al momento que yo diga que es project, es una herramienta de Office que es muy amplia, que tiene muchos beneficios, que en este caso, por ejemplo, yo tengo algunas actividades, se podría decir, inhabilitadas por cuestión de licencia, ¿no? Que al momento que ustedes instalan, les van a pedir una clave, que algunos chicos que ya han estado manejando me están solicitando la clave, que yo ya les he ido indicando unas claves que son de prueba para poderlo utilizar. Obviamente tiene sus limitantes, pero sí me va a ayudar. En el caso que no les sirva ninguna de esas claves, igual ya les voy a facilitar en el grupo general todas las actividades
todas las claves que se puedan apoyar para poder funcionar este proceso. Hay que considerar, sí, que aquí cuando yo no tengo activo, siempre le va a salir producto sin licencia. Sí hay cómo utilizarlo, pero tiene esos limitantes que les digo que algunas opciones están inhabilitadas, ¿no? Eso en forma general. Vamos a ampliar más lo que es Project, obviamente en la otra metodología que es la Scrum, que arrancamos el día de hoy con esa otra metodología, que lo vamos a poner en marcha. Es un poco diferente a la otra metodología porque en esta ya vienen, se podría decir, plataformas o formatos que ya lo deben de ir llenando, más que ir creando, ¿no? Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Con la primera, se podría decir, con la primera idea de qué vamos a manejar en esta metodología. Arrancamos con la unidad 4, que está enfocado a la aplicación de la metodología de software ágil Scrum, ¿no? En esta metodología Scrum está más a detalle cada uno de los componentes que debe de tener, pero hay que contemplar lo siguiente, que al momento de que yo diga, sabe que en tal fase o en tal opción va a tener tal producto, ¿no? O tal requerimiento. Entonces, arrancamos con una ingeniería del sistema, que empieza con la fase 1, que es análisis. En esta se debe de definir el ámbito del software. ¿Qué quiere decir el ámbito? ¿Cómo está? A ver, ¿qué antecedentes tiene mi empresa? ¿Qué visión y cuál es la estructura organizacional o funcional de mi empresa? Que a la metodología anterior es similar. Sin embargo, aquí yo ya digo, a ver, ¿para qué está predeterminada la empresa a la cual yo le voy a facilitar el software? ¿Qué misión, qué visión lo va a considerar? Y luego van los requerimientos funcionales y no funcionales, contemplando los que hemos manejado anteriormente con una estructura. Para lo cual, después de estos requerimientos, yo digo, a ver, ¿qué problema tengo y qué posibles alternativas me dan? ¿Por qué hacemos esta fase o estos puntos? Porque yo tengo mi problema en forma general, les voy a decir, o sea, era de, lo que manejábamos anteriormente era de diagnosticar enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser mi problema? Es el desconocimiento, ¿sí? Por parte de la comunidad o de la sociedad de los síntomas y de las soluciones, se podría decir, para poder contrarrestar estas enfermedades cardíacas. Obviamente hasta un cierto punto, ¿no? Porque no, si ya es muy grave la situación de esta enfermedad cardíaca, obviamente no puedo decirle que mi sistema lo maneje, sino directamente que se vaya hacia un doctor o hacia un centro de salud inmediatamente para poderse hacerse atender. Entonces, por eso, aquí dentro de los problemas, yo digo todo lo que sucede actualmente, ¿no? Que no conozco, que hay mucho tiempo al momento de ir a un centro de salud, que no es que me atienden inmediatamente, sino que necesito sacar turnos. Y aquí pongo mis problemas, ¿no? En sí, detallo todo lo que funcionó. Y en la solución, ¿sí? Aquí doy todas las alternativas que se pueden dar. ¿Por qué es aquí necesario definir qué alternativas? Porque una de ellas va a ser el software, ¿no? Que yo desarrolle un sistema el cual me va a permitir, se podría decir, socializar o diagnosticar de una manera un poco más inmediata las enfermedades cardíacas. Pero otra solución que puede ser, que podrá generar, ¿sí? Un asistente virtual, ¿sí? Que es otra parte, ¿no? Que me diga mediante preguntas generales, respuestas que se puedan ir realizando y si no inmediatamente irlas indicando que vaya al doctor, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones. No solamente se tienen que enfocar a lo que es el sistema, ¿no? O a un software, sino, digamos, puede haber campañas, doctores de puerta a puerta, muchas cosas más, ¿no?
Esta es la fase primero del ámbito del software, ¿no? ¿Por qué hago aquí? Aquí conozco, ¿no? Conozco a qué empresa voy a desarrollar, cuáles son los problemas y cuáles vendrían a ser mis posibles soluciones. Porque anteriormente, digamos que yo ya estoy empezando a llegar a un acuerdo con la persona que tenga y resulta que no le gusta mucho esta parte de la solución, sino que quiere un sistema, pero que pueda abarcar otros puntos más, ¿no? O otras situaciones más. Entonces, eso es muy importante, que nosotros en el ámbito de las alternativas de solución sea muy amplio, ¿no? Que yo diga una o más posibilidades de poder resolver el problema, ¿no? Entonces, porque aquí también le puedo decir, voy a hacer un sistema solo que detecte enfermedades cardíacas, pero también como otra alternativa puede ser, ¿no? Un sistema que detecte mediante, se podría decir, el ritmo cardíaco del corazón o por el pulso, ¿no? O sea, y obviamente es mejorado. Entonces, por eso son las alternativas de solución en este punto. Luego arrancamos en el otro punto, que es el más también importante en la fase de análisis, el estudio de la factibilidad. Aquí, en cambio, sí hace un comparativo, porque yo tengo enfocado 4 factibilidades. Se dividen en operativa, técnica, económica y legal. Entonces, en la operativa, todo lo que es, se podría decir, talento humano, capacitaciones, ¿no? En la técnica, yo especifico qué hardware, qué software se requiere. En la económica, yo digo, ahora sí, ¿en qué nomás voy a necesitar, se puede decir, invertir, ¿no? O comprar. Necesito que para tal requerimiento voy a necesitar hojas, para tal requerimiento voy a necesitar un lector de datos, un lector de códigos, ¿ya? Y en la factibilidad legal es de que, por ejemplo, yo especifico, dado a lo que ustedes ya posteriormente van a ir viendo como desarrolladores, es que nosotros nos regimos mediante una normativa, ¿no? O un código el cual nos dice o nos rige que tenemos lo que es la seguridad de datos, el plagio de información, que yo vendo mi software, pero hasta un cierto punto. Entonces, aquí la parte legal es muy, muy rigurosa que se lo tenga que decir, ¿no? Entonces, aquí es muy importante en el estudio de la factibilidad que hace un comparativo. ¿Por qué lo hace un comparativo? Porque dice, ¿qué tengo actualmente? ¿Qué lo puedo reutilizar? Versus, ¿sí?, lo que necesito adquirir. Y adicionalmente, hace un comparativo de lo actual con lo propuesto, ¿no? Entonces digo, actualmente yo gasto en este requerimiento unos $50 por la consulta médica, les pongo, ¿no? Pero con este sistema o con este software, este requerimiento o esta solución va a salir en $20. Les pongo un caso, ¿no? Entonces, eso me va a permitir ir optimizando. Obviamente, hay que ir darnos cuenta que, por ejemplo, el costo a veces va a aumentar, ¿no? Con el software actual, con el software propuesto, perdón, dicho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ya el software o a nivel general, la factibilidad económica en la parte de propuesto supera al actual, ¿qué me va a dar un punto? Me va a dar un punto de que voy a decir, no, necesito este software porque me va a salir más costoso que el actual, por lo cual me quedaría con el que estoy actualmente trabajando, valga la redundancia. Entonces, esta parte es muy importante porque yo tengo que ser lo más sincero y más concreto posible, en el cual digo, a ver, si yo ya tengo una computadora, sí, que la puedo reutilizar para desarrollar el sistema, no es necesario, se podría decir, otra computadora. Entonces, aquí lo importante es ir identificando qué lo puedo utilizar y qué lo necesito adquirir, ¿no? Entonces, esta fase es igual importante, que es la fase de planificación
del proyecto. Aquí también se hace ya lo que es el presupuesto, pero esta parte de presupuesto se utiliza lo que es COCOMO. Es un modelo matemático el cual me va a calcular, valga la redundancia, cuánto me sale o cuánto me costaría el sistema mediante las líneas de código o mediante lo que voy a programar. ¿Qué quiere decir esto, no? Que yo le digo en el requerimiento 1 voy a tener 20 líneas, ¿ya? ¿Cuánto debería cobrar? O en el requerimiento 1 yo voy a necesitar, o a nivel del sistema o el módulo, voy a necesitar 2 desarrolladores, mensualmente les pago $400 y a la final, ¿cuánto debería salirme, no? Entonces, este modelo es un modelo matemático que me va a permitir calcular y ustedes van a darse cuenta que un software no sale tan barato, sino si lo hacemos por líneas de código, sale un costo alto. Pero hay que darnos cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, yo en toda mi vida o en un año gasto $1,000 en salud, pero por año, ¿no? Pero en el caso de esta aplicación, yo gastaría una sola vez tanto valor y sería para el tiempo que yo requiera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aquí también se basa en los presupuestos de los recursos de talento humano, hardware, software para la implementación y desarrollo. Aquí también debe de estar lo que es la planificación temporal manejado mediante Project, si se lo da el caso, el cronograma de actividades, el diagrama de Gantt y el análisis de rutas críticas. Es muy importante esto para esta metodología porque va identificando cómo lo va programando, cómo lo va diseñando y cuáles vienen a ser las rutas que se pueden dar. Todos estos 3 modelos o estas tres puntos me bota o me visualiza lo que es Project. Como les digo, el cronograma, el diagrama y el análisis de rutas que estaba en la parte de superior izquierda, en la cual decíamos la parte de diagrama de red, que me va a ir diseñando la estructura de cómo está enfocado, ¿no? Hasta ahí termino la fase de análisis. Hay que considerar que en la fase de análisis solo va lo propuesto, lo que se va a hacer, más no desarrollo, sino aquí estimo, a ver, cuánto voy a tener que gastar, cuánto tiempo me voy a demorar, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿Cuáles las alternativas de solución que voy a tener? Entonces, aquí solo es planificación. Esta fase siempre se la realiza primero para poder decir, a ver, si lo voy a hacer el sistema, cómo lo voy a realizar el sistema y qué beneficios voy a tener, ¿no? Aquí, preguntas, chicos. ¿Preguntas? Christopher, Estefanía, Marixa, Fernández, no sé el nombre, Alexander, Victoria, Mauricio, Sebastián, Michelle, Ángeles. Preguntas, chicos. Profe, ¿puedo preguntarle acerca de la tarea que es de la actividad número 7? ¿Es la actividad? Número 7. Ya, pero vamos despuesito, vamos enfocado a la clase, ¿ya? Más les explico las actividades, no hay problema. ¿Alguna pregunta adicional de la clase que les he dado la fase 1 de análisis? De las actividades yo ya les explico más leguitas, no hay problema, y ahí sí me hacen las preguntas que ustedes requieren, ¿no? ¿Dudas de la clase de ahorita, de la fase de análisis? Profe, más que una duda, discúlpenme, mi internet está un poquito lento. No, bueno, se le escucha algo entrecortado, se escuchó algo entrecortado al principio, pero la parte primera no la entendí muy bien porque se hace entrecorta. ¿Me puede repetir, así en resumen, la primera parte? Los primeros puntos. Ya, no hay problema, Alexander, ¿no?
igual la clase está siendo grabada para cualquier cuestión, ¿no? A ver, vamos nuevamente en forma general, ¿no? En la fase 1 de análisis, el primer punto que está bien enfocado es el ámbito del software. ¿Qué pasa en el ámbito del software? Que yo tengo que decir, a ver, ¿cómo está constituido mi empresa? ¿Qué misión y visión tiene? ¿Cuál es la estructura que tiene la empresa? Como primeros pasos. Luego sí defino cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Para qué? Para luego decir, a ver, ¿cuál problema tuve y qué posibles soluciones podría dar? A más del software que yo estoy planteando, ¿no? Yo estoy planteando un software para detectar enfermedades cardíacas, ¿ya? Pero otra solución puede ser este asistente virtual mediante realidad aumentada, mediante realidad virtual, mediante un circuito. O sea, puedo darles muchas soluciones, ¿no? Entonces, es una posible, doy mi problema y doy posibles alternativas, para lo cual se puede decir, el dueño de la empresa o el que requiera el sistema va a decir, bueno, yo le ofrezco tal producto o tal proyecto que realizar, va a costar tanto, pero si en este caso no, o sea, está muy costoso o está alguna consideración, yo le puedo dar posibles soluciones. Obviamente considerando la parte del software, ¿no? Eso en la primera parte. Luego empezamos con el estudio de factibilidad, que les decimos que es la operativa, técnica, económica y legal. En esta se hace comparativos, lo actual con lo propuesto versus lo que se quiere y se tiene, ¿ya? Luego vamos con la planificación del proyecto, en la cual se hace la estimación de lo propuesto mediante un modelo COCOMO, y se hace lo que es el presupuesto de recursos humanos, hardware, software para la implementación y desarrollo, ¿no? Y finalizando con la planificación temporal, que es el cronograma de trabajo, diagrama de Gantt y análisis de rutas críticas. Hasta ahí terminamos la fase de análisis, ¿no? En esta fase es muy importante, como les vuelvo a recalcar, para poder ofertar al cliente lo que voy a hacer, ¿no? Luego arrancamos con la fase de diseño. En la fase de diseño se enfoca primerito a la arquitectura del sistema. En esta parte de la arquitectura del sistema es cómo va a estar organizado al nivel macro mi sistema. Como les decía, tengo la arquitectura sistema cliente-servidor, el sistema en 3 capas, en 2 capas. ¿En qué arquitectura lo voy a hacer? ¿Teniendo solo mi servidor y mi base de datos o todo tengo ahí mismo? ¿Cómo lo voy a organizar? ¿No? También tengo que decir cuál es el estándar de programación. Es muy importante aquí en estas metodologías ágiles definir cómo lo voy a programar, ¿no? Mediante qué estándar lo voy a hacer. Con un kernel case, con uppercase. ¿Qué diferencias hay en eso? Es de que, por ejemplo, la primera letra empieza en minúscula y para diferenciar entre palabras arranca con mayúscula. Y diferentes estándares de programación, ¿no? El otro es el diseño de la base de datos. Aquí es muy importante un modelo que es entidad-relación y el diccionario de datos. Son los dos diseños primordiales que se los realiza, que solo se puede hacer en Power Design o en cualquier, se podría decir, diseñador de base de datos contemplando el gestor, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que es SQL Server, directamente ya me visualiza el diccionario y el diseño modelo entidad relación, al igual que SQL Server, MySQL, Postgres, que ya me generan automáticamente los modelos de entidad relación y con los diccionarios de datos, ¿no? El otro que también se hace en la fase de diseño es los casos de uso. En esta parte se compone de igual por tipos de usuarios y cada tipo de usuario va a tener una bitácora. Esta bitácora tiene que estar organizado qué hace cada uno de los casos de uso, ¿no? Valga la redundancia. Luego va lo que es el diseño de interfaz. En esta parte de diseño de interfaz tienen algunos puntos, pero es en forma o dependiendo del sistema, ¿no? Porque yo le puedo decir, voy a estandarizar
las ventanas, los botones, los formularios, depende mucho enfocado a eso, ¿no? Que voy a estandarizar para poner en el diseño de interfaz. Es algo general, por ejemplo, cuadros de diálogos, que siempre el botón de aceptar esté primero y luego el de cancelar. Son formatos. Aquí no es necesariamente el diseño que va a estar en mi sistema, o sea, los colores y todo lo demás. Del formato de cómo va a estar mi sistema, formularios, ventanas, interfaces, diálogos, menús, ¿no? Eso es muy importante. Luego tengo que definir ya la fase de metodología. Aquí digo cuáles van a ser los roles que voy a emplear, cuál es mi product backlog, cuál es mi sprint backlog, las historias de usuarios y el seguimiento de mi sprint. Para luego, en la siguiente fase, que es la de ejecución y pruebas, tener las fichas de ejecución, es decir, ya voy a decir, ya pongo en marcha mi sistema y doy una prueba de aceptación. Esta prueba puede ser aceptada o rechazada, pero para cada una de ellas tengo que documentar. Es una tabla que ya vimos en la unidad 2, que son tablas pequeñas que cada una se documenta por las pruebas que se realizan. Adicional, en esta parte de esta fase, se recomienda poner posibles errores, que por lo menos se manejan 5 mínimo, pero si pueden ser menos, puede ser que no votó ningún error adicional en conectividad o en realizar una sentencia o alguna cuestión. Entonces, en esta parte es para podernos retroalimentar en otro posterior proyecto, ¿no? Y algún extracto de programación en el cual sea lo más relevante, lo más importante que yo necesite en esta fase. Y la última, que no es la más importante, pero sí es la esencial, es la implementación, en la cual realizamos lo que es el manual de usuario y el manual técnico. ¿Qué diferencia hay? Es que el uno está destinado hacia el usuario, solo imágenes. Aquí sí digo, a ver, el sistema está formado por tales requerimientos, cumple cada uno de los pasos y así funciona. Mientras que el manual técnico está enfocado a lo que, cómo está diseñada la base de datos, qué estándar se consideró, qué está normalizada, cómo se realiza la conexión, cómo se realiza la instalación y muchos otros casos más. Entonces, es lo más básico que se contempla en esta metodología, pero cada uno de ellos o cada uno de estos puntos tiene su formato, su documento que se debe de cumplir, optimizando un poco más del tiempo y los software que se puedan utilizar. ¿Dudas, chicos, en referente a esta metodología, a este ejemplo práctico? ¿No? Estamos. Sí, no es. Ya, gracias. A ver, estamos claros. Vamos a indicarles qué vamos a realizar, ¿sí? Porque vamos a hacer el ejemplo práctico de toda la metodología, paso por paso, cada una de las fases, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a arrancar con las actividades para la siguiente semana que vamos a realizar, ¿no? En primer punto, vamos a especificar, por favor, dudas de la actividad 7 y de la actividad 8, que arrancamos para finalizar la unidad 3. ¿Dudas de la actividad 7? Sí, sí, profe. Bueno, nuestro grupo, porque estamos haciendo en grupo, ya tenemos lo que es el punto 1, el punto 2 y lo de los requerimientos. Ahorita vamos por el punto 3.2, que también creo que ya los estamos realizando ahí. Ajá. Entonces, yo quería saber, era el punto, ¿le puede bajar un poquito, por favor? Era algo acerca de los diagramas deben de hacer distintos diagramas, es el fase de elaboración. Entonces, si me lo podría explicar, por favor, es que yo no estaba en las clases anteriores tampoco, y es como que estoy un poco desorientada de eso. A ver, los diagramas de clase están enfocados valga la redundancia, a la parte de diseño, ¿no? De mis casos de uso. En esta yo les decía lo de chart,
y que era una plataforma que me permitía generar las clases en qué, enfocadas a las tablas o los requerimientos que yo necesito o yo requiero. Es decir, por ejemplo, les daba el caso, ¿no? De que yo tenía la parte de la tabla 1 y esta tabla 1 lo puedo ir generando y así ir generando los ejemplos. Aquí había muy importante como teníamos Ludochart o Charts o muchas otras plataformas que me van a permitir hacer los diagramas utilizando diferentes componentes, ¿no? Entonces decíamos de inteligencia de datos, de perspectivas, de trabajo e ir generando, pero está enfocado a los requerimientos. El requerimiento 1 tiene que cumplir, les pongo el caso de historias de usuario, de historias de clínicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clase principal? La historia clínica, ¿no? Entonces, aquí está un diagrama este es el diagrama de modelo entidad-relación, ¿sí? Que también había otro ejemplo que decía por la tabla 1, tales atributos con tipos de datos. Está relacionada con otra tabla con tipos de datos y tipos de atributos, ¿sí? Entonces, para ahí más o menos irlo generalizando, ¿no? Entonces, estos son los diagramas que, por ejemplo, van a poner lo esencial. Como son 10 requerimientos, si no me equivoco. 15 requerimientos funcionales. Entonces, no es que los 15 van a tener 15 tablas, sino que por requerimiento se puede relacionar o vincular. Por ejemplo, el requerimiento 1 y el requerimiento 2 están enfocados a una misma tarea o a una misma tabla, digamos que es usuario, entonces el diagrama es aquí solo la tabla usuarios y en la clase es solo la clase usuarios. ¿Qué diferencia hay entre el diagrama de clases con el diagrama de modelo entidad-relación? Es que en la clase solo se define el nombre. En la de entidad-relación ya se definen los atributos con los tipos de datos. Entonces, ese era el ejemplo que yo les decía aquí, que colocábamos, esta no es, no sé si es esta. Se colocaba el diagrama de clases, que es casi similar al modelo conceptual o entidad-relación. ¿Qué les decía aquí? Que podríamos relacionar los dos o uno, o colocar los dos o colocar uno solo, que era el relacionado que es modelo entidad-relación, que es ¿no? Entonces, no es que van a cumplir los dos diagramas, ¿no? El conceptual y luego el lógico y el físico. Pueden hacerlo solo el modelo entidad-relación. El que sí no se pueden saltar es el diagrama de clases, porque es diferente al modelo entidad-relación. No sé si ahí estamos un poco más claros. Sí, profe. Y disculpe, ¿cómo es eso del diseño de interfaces CRUD en funciones generales? Ya. El diseño de interfaces CRUD, el CRUD les decía que está enfocado a las funcionalidades primordiales de un sistema. ¿Cuáles son las funciones primordiales que es un CRUD? Es insertar, ¿sí? Buscar, eliminar, modificar, ¿sí? Entonces, insertar, ¿sí? Inserto datos, registro datos. Buscar significa listar, visualizar. Eliminar y modificar datos, ¿no? Esas son las funcionalidades primordiales. ¿Qué significa el diseño de interfaces? Que me hagan un ejemplo así del internet, pueden buscar o utilizando Word, alguna plataforma de diseño, como lo quieran manejar. ¿Cuál vendría a ser su ejemplo para un registrar? ¿Ya? Entonces digo, voy a registrar usuarios. Les pongo ese requerimiento, ¿no? Entonces, para registrar usuarios, yo necesito 3 campos: el usuario, el código, la contraseña, ¿no? Y hago los cuadritos y el botón aceptar y eliminar. Ese es mi diseño. Luego, el de eliminar, voy a tener que me busque al usuario, visualiza los datos y doy clic en eliminar, ¿no? Y asimismo las otras funcionalidades. Eso en forma general. Son 4 primordiales que les digo: registrar, buscar, modificar y eliminar. De cualquier tabla, de cualquier actividad, de cualquier requerimiento, ¿no?
¿Dudas? Inge, disculpe, en la actividad 8 me podría explicar sobre la fase de transmisión, de qué significa eso. Ya, no hay problema. Vamos con la fase de transición, me dijo, ¿no es cierto? Sí. Ya. En la fase de transición se compone de dos puntos esenciales, la implementación y las pruebas, ¿no? En la implementación yo tengo que describir, por ejemplo, este sistema de detectar enfermedades. Yo voy a hacer en Java, les pongo el sistema, ¿no? Simulo, ¿no? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Para el desarrollo, yo ya puse arriba que voy a estar en Java. Ahora, ¿cómo lo voy a implementar? Voy a necesitar un servidor de por lo menos 8 GB de RAM en las cuales tengan instalados el Java JDK. Entonces, voy detallando qué necesito para la implementación, ¿no? ¿Qué herramientas? ¿Dónde va a estar ubicado? Si va a ser en la nube o va a ser en físico el servidor, ¿no? Y cuáles son los requerimientos esenciales. Esa es en la fase de implementación. Es un párrafo que voy redactando en el que digo, ¿sabe qué? Para la implementación necesito tales cosas, ¿cómo lo voy a desarrollar? Y algo adicional o opcional. Y en la fase de pruebas, yo digo, entonces se empleó o se instaló la plataforma, el software que yo desarrollé en el servidor, digamos, de Linux, en el cual me realicé la prueba de conectividad y funcionó correctamente. Entonces simulo igual qué pruebas yo lo podría considerar al momento de implementar, ¿no? O sea, ¿cómo lo debería hacer las pruebas que debería hacer a la implementación? Sí, simulando, ¿no? Entonces, eso es de forma general. Gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Chicos, pregunten adicional de las dos actividades, 7 y 8. Inge, de la actividad 7 también me puede ayudar con la fase de elaboración. Eso no le entiendo un poco muy claro, Inge. A ver, la fase de elaboración están enfocados en los diseños primero o en los diagramas. El primer diagrama es el de clases, en el que yo les decía de sus 15 requerimientos, definen, ¿no? ¿Qué clases son las primordiales? Como les decía, usuarios, puede ser en este caso las enfermedades, otra clase, la otra clientes o pacientes. Entonces, por ahí hay que ir viendo, ¿no? Entonces, ese es mi diagrama, que yo lo voy a utilizar mediante alguna herramienta en línea, lo pueden ir realizando. Luego arrancamos con el diagrama conceptual y el diagrama lógico y físico. En este es el diagrama entidad-relación, ¿sí? Que manejamos de una base de datos. ¿Que va muy en relación a las clases? Sí, pues que las clases me va a definir cuáles son mis tablas, ¿no? O cómo lo realizo. Entonces, en este caso, yo digo, ¿saben qué? Tengo la tabla usuario, la tabla cliente, la tabla enfermedad, la tabla tal. Entonces, yo diseño. Y mi arquitectura del software es un párrafo en el cual yo redacto qué arquitectura voy a tener. Como les decía, tengo la arquitectura cliente-servidor, arquitectura en 2 capas, en 3 capas, o escalable. Entonces yo voy a definir y, por ejemplo, digo, ¿saben qué? Yo voy a utilizar el modelo entidad-relación en el cual voy a utilizar 2 servidores o 3 servidores independientes y pueden consultar, ¿no? ¿Qué es una arquitectura, modelo entidad-relación? Sí, modelo vista controlador e ir generando, ¿no? La redacción. En la parte del diseño de interfaz, como les recalqué, son las 4 funcionalidades principales. ¿Cómo haría un registro? ¿Cuál sería el formato? ¿Cómo haría un buscar, un modificar y un eliminar? Y en el otro punto es el plan de pruebas, ¿no? Entonces digo, para el requerimiento 1, voy a hacer la prueba de visualizar los datos. Para el requerimiento 2, voy a hacer la prueba de ingresar datos y que me valide por el código electrónico, ¿no?
y voy poniendo qué voy a hacer y cuál es el resultado esperado, ¿no? Que valide por el código electrónico. Y aquí está enfocado también a la gestión del proyecto, en el cual yo decía o indicaba cuáles son los riesgos y cuáles son las posibles soluciones. Enfocado que qué riesgos se pueden dar, que no haya luz o que no haya, se retire algún personal o desarrollador, ¿no? Que no haya recursos económicos, bueno, en general muchos problemas, ¿no? Y qué posibles soluciones puedo dar. Y al final es el plan de trabajo, ¿no? Que está desarrollado en Project, defino mis requerimientos, mis 15 requerimientos, cuándo empezarían, cuándo finalizarían, cuál debería manejarse a la par y así, mediante la plataforma. Eso es en la fase de elaboración. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, disculpe, y en esa partecita que dice arquitectura del software. Uh-huh. Sí, la arquitectura del software. No comprendo muy bien todo. ¿Es como un diagrama o algo así? Ya les explico, ¿no? A ver, una arquitectura de software es cómo está estructurado mi sistema, cómo va a estar diseñado. Les voy a poner, una arquitectura de software en sí está enfocado a cómo va a estar relacionado o vinculado el sistema. Para eso hay muchas plataformas. Entonces tenemos la arquitectura cliente-servidor. Eso significa que yo voy a tener solo un servidor y el cliente, ¿no? Entonces el servidor puede ser físico o en la nube. Y las computadoras que vienen a ser mis clientes, que pueden ser de cualquier lado, un celular o lo que sea. En cambio, la arquitectura de 3 capas es muy diferente, porque una arquitectura de 3 capas se enfoca en por lo menos 2 servidores. Uno que sea la base de datos y otra que sea la lógica y la interfaz, para que los clientes nuevamente puedan ser otros externos. Entonces, si yo les pongo enfocado a qué arquitectura ustedes van a hacer, digo yo, por ejemplo, voy a utilizar la arquitectura de 2 capas, la cual me va a poder diseñar o va a tener un servidor y el cliente podrá acceder desde cualquier lugar. O sea, lo van redactando en forma de oración, qué capa lo van a ir utilizando, ¿sí? Aquí hay muchos ejemplos de las arquitecturas, ¿sí? Para que ustedes se apoyen, ¿no? Esto lo debían haber visto en, si no me equivoco, en Introducción de Desarrollo de Software. Entonces, eso en forma general, ¿no? ¿Qué arquitectura lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Se pueden apoyar de los ejemplos o de las imágenes? Sí, no hay ningún problema, porque yo puedo bajarme esta que es basada en cliente-servidor, cómo están los usuarios, las interfaces, la lógica y los accesos de datos, ¿sí? Que lo puedo ir. Aquí hay otro modelo cliente-servidor, por ejemplo, aquí ya les da ejemplos, ¿no? Cómo hacerlo. Pueden hacer como oración, pueden hacerlo como un cuadro sinóptico, un mapa, o como imagen, ¿no? Como estructuración de esta arquitectura. La que ustedes seleccionen, tienen que identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cabecera, qué arquitectura van a manejar. Eso en esa parte. Bueno, profe, entendido, gracias. Ya. ¿Alguna duda adicional? La actividad 8 también es el punto 4, 4.1 y el 4.2 también me podría ayudar. El 4.1. El 4.1 está enfocado al manual de usuario, ¿ya? Entonces, el 4.2 y el punto 3 también. Sí, ya les digo. En el 4.1 simula, ¿no? 3 requerimientos y detallan cómo debería estar diseñado este requerimiento. Les pongo. Requerimiento 1, ingreso al sistema, ¿no?
Entonces, primero tiene que ingresar usuario, contraseña, luego me va a llegar el correo electrónico, ingresa y fin, ¿ya? El otro, son 3 requerimientos. Y en la fase de pruebas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Detallar o describir qué errores se hicieron en el desarrollo. Por ejemplo, en la autenticación me dio el error de que no ingresó al sistema porque no hubo conexión de la base de datos. Detallo, ¿no? ¿Qué pruebas puse? Y en el entorno, que es el 4.3, es qué herramientas o qué lenguajes van a utilizar. Por ejemplo, para el desarrollo del sistema de enfermedades cardíacas se va a utilizar el lenguaje de programación Java con la herramienta NetBeans y el motor de base de datos SQL Server. Adicional, para lo que son las interfaces, se va a utilizar el framework Printface, el cual me va a permitir desarrollar el sistema. En forma general, obviamente aquí les pido solo un detalle, ¿no? Simulando qué lenguajes voy a programar. Voy a hacer una web, voy a hacer un móvil, o sea, qué aplicación voy a hacer. Y ahí pueden investigar qué lenguajes puedan tener, ¿sí? En forma general, ¿no? ¿Dudas? ¿Y sigue las fechas establecidas para la tarea o va a añadirnos algunos días más? No, está hasta el 30 de marzo, que quedan 8 días para poder cumplir. Sí, está hasta el 30 de marzo para que lo puedan ir realizando. No, perdón. Hasta el viernes 26. Me equivoqué. Sí, hasta el viernes 26, que tienen hasta este viernes poder cumplir. Les puedo dejar hasta el fin de semana que puedan cumplir, hasta el 28, para que no haya ningún... domingo, por favor, Acolita. ¿Mande? Hasta el domingo, por favor. Ya, no hay problema. Hasta el 28 les puedo dejar las 2 actividades para que lo puedan realizar. Ya están editadas. Y ya bueno, la actividad 8 tengo que cambiarla, ¿no? No se olviden que la actividad 8 es taller, y pasado el 28 tienen 2 días para hacer la evaluación, ¿no? Entonces, eso que lo consideren, que tendrían 29 y 30 para realizar la evaluación de las tareas de sus compañeros, ¿no? Eso en forma general. Ya. La actividad 7 y 8 ya estaría, y arrancamos con la actividad 9 y 10, ¿no? La actividad 9 y 10 están enfocadas a la metodología Scrum. Estas 2 actividades están hasta la entrega hasta el 16 de abril. En esta no hay fecha para aplazar porque estaríamos en exámenes del segundo parcial y ya finalizando el parcial para arrancar finales, ¿no? Entonces, no hay más plazo de estas, por eso ya vamos a arrancar con el ejemplo práctico, ya puesto en marcha, y cada uno de los pasos ir llenando. Las 2 actividades están hasta el 16, ¿no? Vamos a ir, posterior a la explicación, ir diciendo qué hacen en cada uno, ¿no? Que arrancamos la siguiente semana. Adicional de las 2 actividades, van a tener un foro de temas de la metodología. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ya? Van a realizar, ¿sí?, una pequeña infografía de la metodología Scrum, y van a poner, lo van a hacer o en grupo o individual. Ese grupo que lo ponga, ¿sí?, va a ser el que les voy a entregar un tema para realizar las 2 actividades. ¿Qué significa? Que les pongo, digamos, en este caso, yo les voy a poner, tienen que responder a mi infografía de la metodología. Sí, van a realizar una infografía en grupo o individual de la metodología. Van a responder, y este grupo que les pongo, digamos, van a responder, y les digo, va a estar 5, máximo 4 estudiantes, ¿no? Estos 4 estudiantes
me dan la infografía y yo les voy a entregar, un documento donde esté el problema y la solución. Entonces les pongo, digamos que es un problema de un sistema de facturación. Entonces, ese sistema de facturación lo van a hacer para la actividad 9 y la actividad 10, ¿sí? Para eso está enfocado, ¿no? Adicionalmente, tienen lo que es el glosario, el crucigrama. Y en el foro de tutorías, ¿sí? Los que deseen van a hacer lo que es el tema de estándares de programación, ¿sí? Van a realizar aportes enfocados a los estándares de programación, ¿sí? En el cual el aporte debe de ser de 5 líneas mínimo. Y si se repite, porque solo hay hay más de 2 estándares, el UPL-Case, el Apple-Case y muchos más, ¿sí? Sobre los estándares, ¿no? De programación. Todas estas actividades, ¿sí? Este de estándares lo podrán realizar hasta el 16, pero en cambio, el de que les digo la infografía, lo deben de realizar lo más pronto posible para que yo les pueda dar inmediatamente el tema y ustedes puedan continuar realizando las 2 actividades. Entonces, es a la par, ¿no? O sea, les pido que lo cumplan y lo vayan realizando. Adicional de esto, van a tener un cuestionario que es calificado sobre el tema 3 y 4, que está enfocado a la metodología Scrum, ya la aplicación, ¿no? Cómo se lo aplica, qué se lo debe de considerar, qué pasos y cómo se lo debe de realizar. Y obviamente está considerada la evaluación del segundo parcial, ¿no? Entonces, hasta ahí les pido, chicos, que lean, que investiguen, que cualquier cosa me lo indique. Y sobre todo, chicos, hagan la actividad que les digo ahorita de los temas para que yo ya les vaya dando el problema y puedan cumplir con la actividad 9 y 10, que en esta parte, como les digo, no se los puede aplazar más de esa fecha porque arrancamos con la evaluación del segundo parcial, ¿no? Entonces ya falta poco, ya prácticamente nos queda un mes, el mes de abril es el que ya casi finiquitamos clases. Y en cuestión de notas y cualquier cosa, igual en abril se finiquita, ¿no? Entonces, eso está entre las fechas definidas, las actividades definidas. No se olviden de cumplir. Igual están todas las clases, se les va a realizar preguntas. Es más para retroalimentarse, para que vayan viendo cada vez, ir conociendo sobre la asignatura. Es una asignatura teórica, es solo teórica, pero en lo posible tratamos de que sea la vida real o cómo lo deben de hacer, ¿no? Porque no siempre ustedes van a desarrollar, ¿no? O a programar, sino también les van a pedir la parte de documentación, documentar ustedes qué realizar. Entonces, eso en esa instancia o en esa parte para que lo consideren. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, la verdad. Ya. Entonces, nada más, chicos, les agradecería, no se olviden de realizar las actividades que estamos pendientes. Yo he de revisar progresivamente que ya estén enviando los temas, la infografía, y pueda yo irles entregando ya los temas, ¿no? Entonces, por favor, chicos, no se olviden que vayan realizando todo lo que se está planificando. No esperen al último, ya pasado el 16 de abril, no se recetará tareas, ¿sí? Y si son atrasadas, ya saben que es con el previo justificativo, ¿no? Entonces, eso nada más, chicos. Pasen bien, cuídense mucho y nos veríamos la próxima semana ya a emplear la metodología. Cuídense y hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, pasen bien.